La reforma laboral se va a comisión mixta. Hay diferencias entre lo aprobado por diputados y senadores en una semana que también estuvo marcada por la movilización de la CUT. Vamos a hablar al respecto con el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Norberto Díaz. Norberto, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo está quedando la reforma laboral? ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la CUT en los puntos que están pendientes? Bueno, nosotros tenemos varias preocupaciones. Una de las preocupaciones, obviamente, lo que ha sido rechazado en la Cámara y va a comisión mixta y que saludamos, poder recuperar el derecho a negociar de los sindicatos interempresa, eliminar este concepto inútil de ponerle apellido a la huelga denominándola pacífica, que no es otra cosa que criminalizar la acción del movimiento sindical y pretender el desafuero. Pero también nosotros tenemos que lamentar lo que la Cámara de Diputados hoy día ha aprobado, porque la Cámara de Diputados hoy día ha aprobado dos indicaciones del gobierno que nosotros hemos señalado con claridad nuestra crítica y nuestro rechazo. Se ha aprobado como adecuaciones necesarias una fórmula que nosotros entendemos que es reemplazo interno. Aquí en la Quebrada del Ají, imponer una fórmula de adecuaciones necesarias es lo mismo que la propia nueva mayoría preguntó. El propio diputado Osvaldo Andrade, hoy día presidente de la Cámara de Diputados, encaró a los ministros para preguntarle si esto era reemplazo interno o no. En opinión de la CUT, adecuaciones necesarias es una fórmula y una ventana que le va a permitir al empresariado debilitar la huelga y debilitar el movimiento sindical. Quedemos con ese primer punto, después vamos al siguiente. La ministra Jimena Rincón ha dicho que esto no es reemplazo interno, que no se pueden cambiar las funciones que haga un trabajador para reemplazar a uno que esté en huelga. Incluso ha dado varios ejemplos de que la adecuación necesaria no permite hacer ese tipo de situaciones. ¿Por qué ustedes insisten en que sí es un reemplazo interno? Bueno, porque lo que nosotros hemos visto en las últimas semanas y lo que hemos visto además en los últimos años es que a los trabajadores les ponen en su contrato todas las funciones del mundo. Entonces, si bien es cierto que la ministra dice que en el mundo del trabajo existe la primacía de la realidad, la verdadera primacía de la realidad es que a los trabajadores le ponen que pueden hacer de todo. Puede ser de guardia, puede hacer aseo, puede conducir, puede hacer múltiples funciones. Pero, entonces, según el gobierno, más allá de lo que diga el contrato, tiene que ser la función que cumple habitualmente. Bueno, pero eso es algo que entre los ministros no se pusieron de acuerdo, ha quedado en evidencia que el gobierno tiene dos almas, una más cercana al mundo del trabajo y otra no, pero mira, el resultado final ¿cuál es? Es que pusieron adecuaciones necesarias. Nosotros le dijimos al gobierno que este proyecto, cuando partió, ya era un proyecto malo. Durante 6 meses se corrigió en la Cámara de Diputados y le dijimos al gobierno que el piso mínimo de un proyecto modesto y mezquino, porque todavía se posterga la negociación ramal y la huelga se circunscribe solo a la negociación colectiva y no hay huelga solidaria o huelga por seguridad como hay en todo el mundo, dijimos, bueno, vamos a valorar algunas cosas, pero estas cosas que valoramos, ellos ponen dos elementos que nosotros son gravísimos. Uno, adecuaciones necesarias, y el segundo, unas normas que van a permitir que haya reemplazo en el caso de las empresas mandantes sobre las subcontratistas y contratistas que ejerzan el derecho a huelga. Y nosotros lo que le pedimos al gobierno, que lo que estamos reclamando hace 35 años es derecho a huelga efectivo, que es el último instrumento que usan los trabajadores en una negociación, y no esta caricatura que han hecho de nosotros, de que aquí queremos huelgas por todo Chile, cuando lo que menos uno quiere es que haya llegar a votar una huelga. ¿Por qué ustedes dicen que esta norma tal como está y con las últimas indicaciones permite reemplazo en el caso de empresas subcontratistas? Bueno, porque se ha señalado expresamente que no será una práctica antisindical reemplazar y permitir la operación de la industria cuando una empresa subcontratista está en huelga. Y lo que han agregado ahora, que es como para tratar de corregirlo, es señalar de que no se podrán contratar para reemplazar a trabajadores que, bueno, lo mínimo, a los trabajadores que están en la misma huelga, pero nosotros vamos a llegar a una situación en donde con esta ambigüedad que están saliendo las normas laborales, lo que vamos a terminar es discutiendo esto en los tribunales. Entonces hoy día uno tiene más confianza en los tribunales de justicia que en el propio Parlamento, porque los tribunales de justicia han ido fallando mucho más allá de lo que le está legislando el Parlamento. Ustedes mismos han dado a conocer el fallo de la Corte Suprema con respecto al caso Brin, donde dice que la huelga es legítima, que la huelga es más allá de la negociación y que no puede haber reemplazo. Y nosotros queremos huelga sin reemplazo. Vemos algunos puntos que están en discordancia, digamos, con lo que dice la CUT. Por ejemplo, desde algunos economistas y también algunos sectores más vinculados a la derecha, se dice que el reemplazo interno existe en prácticamente todos los países de la OCDE, que la norma en la OCDE, con la excepción de México, es que haya reemplazo interno en caso de huelga. Mira, yo creo que en esto ha habido un debate bien manipulado y nosotros tenemos menos voces para poder explicar esto. Es cierto que existe reemplazo interno en el resto del mundo y es cierto que existe servicios mínimos, pero lógico, pero en esos países lo que existe es negociación ramal, es decir, la negociación de los trabajadores no está circunscrita a la empresa, sino que va más allá de la empresa. Y eso es lo que permite, ¿qué es lo que permite? Que las empresas quiebren
mienten como nos han mentido a nosotros durante estos años. No, lo que permite la negociación ramal, más allá de la empresa, es que establezcamos sueldos mínimos generales en el país. En este canal, o en los canales de televisión nacional o del 13, hay subcontratos en aseo y en vigilancia. Esa gente gana, perdónenme, sueldos miserables. Y esa gente no va a avanzar en Chile mientras no haya negociación más allá de la empresa. ¿Para qué? ¿Para que reventemos a esa empresa? No. Es para que esos trabajadores puedan avanzar en sueldos mínimos, porque eso hay contrato precario. Cuando se subcontrata en una empresa, cuando subcontrata en una industria, lo que estamos haciendo es precarizar el empleo. Y aquí lo que se está haciendo además es precarizar la huelga de los trabajadores contratistas y subcontratistas, porque se le está diciendo a la mandante, usted puede seguir normalmente sus operaciones, usted puede reemplazar cuando esa empresa contratista se vaya a huelga, y lo único que le vamos a prohibir es que usted no contrate a los que están en huelga. Entonces eso es lo mínimo. Entonces aquí hay reemplazo. Digan lo que digan, hay reemplazo. Entonces, si la derecha y algunos sectores conservadores de la nueva mayoría nos llaman a nosotros a discutir servicios mínimos y reemplazo, entonces ¿por qué no discutimos negociación ramal como sucede en Alemania, como sucede en España? Miren, en Francia el sueldo mínimo hoy día alcanza los 1.200 euros, 800.000 pesos aproximadamente chilenos. La jornada laboral es de 35 horas. Aquí, en este proyecto, se ha pretendido avanzar así un poquitito en derechos laborales y llevamos un año poniendo problemas. Y hay niveles de desempleo altos en general en Europa, y lo que dicen precisamente quienes se oponen a este tipo de normas como la negociación ramal es que eso le quita flexibilidad a la economía y hace que finalmente las empresas, cuando pueden, opten por reducir la cantidad de trabajadores y por lo tanto aumenta el desempleo. Bueno, habría que preguntarle a los europeos, habría que preguntarle a los españoles, a los alemanes, a los franceses, a los holandeses, a ellos, si viven mejor que nosotros. Y yo la sensación que tengo es que ha mejorado bastante. Ellos después de la guerra, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en Europa se colocaron de acuerdo en normas que respetan los derechos humanos. Los derechos humanos son parte integrante, los derechos laborales son parte integrante de los derechos humanos. Y lo que tenemos en Chile es que los trabajadores, la Fundación Sol acaba de publicar un estudio hace 2 o 3 días atrás en donde señala y prueba que en Chile 7 de cada 10 trabajadores chilenos ganan menos de 450.000 pesos en un país que es rico. Porque esto de que este país es pobre es un cuento con el cual nos han inventado una película que no es cierta. Este es un país que tiene kilómetros de costa, este es un país que tiene minerales, que tiene recursos naturales, pero este es un país muy mal repartido. Sí, pero es un país con niveles de Producto Interno Bruto, niveles de desarrollo que son evidentemente inferiores a los de países europeos como los que estamos hablando. Entonces, ¿se pueden las mismas normas traspasarse hacia acá? No, no se pueden traspasar, pero cuando demos este debate, démoslo completo. A menudo se escucha decir que los trabajadores chilenos son pocos productivos. Yo me pregunto, ¿fueron los trabajadores chilenos los que destruyeron la educación pública hace 30 años? ¿Fueron los trabajadores chilenos los que se quedaron con INACAP? Mira, la SOFOFE y la CPC se quedaron con INACAP 3 días antes que acabara la dictadura. Han pasado 25 años y no han tenido la moral para devolver algo que era de todos los chilenos. El dúo, que era una obra de Fernando Castillo Velasco en la Universidad Católica, estaba destinado no para los estudiantes, sino que para los hijos de obreros y campesinos. Entonces aquí el debate está corrido, porque si los trabajadores chilenos no son productivos, no hablan inglés, no son bilingües, les faltan algunas cosas, no entienden lo que leen, perdónenme, no es culpa del mundo del trabajo, sino que es culpa de un Estado que privatizó la educación, que convirtió la educación en un negocio. En Chile se paga por todo. Y eso yo creo que también es incorrecto, porque hay bienes que son públicos y que fueron arrebatados ilegítimamente, y perdóname, esta democracia, con un parlamento capturado por el financiamiento ilegítimo de las campañas, es incapaz de dar respuesta a la ciudadanía. Un par de argumentos más que se dan también desde la otra vereda. Primero, por ejemplo, se dice, lo ha dicho Bernardo Fontaine, entre otros, si se aprueba la reforma laboral tal como está, mañana pueden irse a paro los choferes del metro y para el metro, para la ciudad de Santiago en la práctica. ¿Es así? Mira, yo creo que en esto han hecho harto de caricatura con esto. En el mes de enero hubo paro en el metro de París. ¿Quién podría decir que París se está derrumbando, que se han caído las economías? El año pasado, en diciembre, hubo paro y huelga en la policía de Nueva York. La policía de Nueva York tiene sindicatos. Tiene no un sindicato, tiene varios. Van a huelga. ¿Efectivamente pararía la operación del metro? ¿Eso podría ocurrir? No necesariamente, porque el metro, obviamente, seguramente mis compañeros de los sindicatos del metro, si quieren hacer una huelga, lo harán con servicios mínimos y horarios de punta podrán prestar servicios. Miren, cuando ha habido un paro de la salud... Su discreción. Pero lógico, pero puede mostrar el empresariado chileno algún muerto después de una huelga.
¿Puede mostrar el empresariado chileno alguna empresa que haya quebrado porque los trabajadores pidieron de más y los trabajadores no alcanzan ni a pedir en este país? Y no alcanzan a pedir porque no pueden organizarse, porque si un trabajador arma un sindicato, digamos las cosas como son, en Chile es perseguido, es excluido y pierde la pega. Y vamos a ver si encuentra pega en otro lado si se sabe que fue dirigente sindical. Entonces, aquí el debate está corrido. Nosotros no queremos huelgas, nosotros no queremos conflicto, pero nosotros queremos que nos devuelvan poder que nos quitaron para que negociemos justamente. Mira, la gente, los que han impedido los cambios laborales, no solamente se coludieron en el papel, los detergentes o los supermercados, se coludieron con el Parlamento, porque una parte, por lo menos, del Parlamento ha sido financiado por las AFP, por las empresas de energía, por las empresas del retail, y ellos pusieron plata para que las leyes siguieran igual, para que no cambiaran. Entonces, ¿qué es lo que molesta? Con nuestra plata, con nuestros fondos de pensiones, un grupo de chilenos ha hecho política en contra de nosotros y las leyes no han cambiado en 25 años. Alberto Díaz, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a la pausa y ya volvemos con más. Esto es Resumen Ejecutivo en CNN Chile.